Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el primer video de esta serie. Está hecho para la materia Tecnologías de Automatización de la UTN, Facultad Regional Córdoba. Mi nombre es Sergio Laboret y soy integrante de la cátedra. Bueno, esta serie de videos trata sobre la placa ESP32, que es la que se va a usar en la materia. Y bueno, para ver una descripción pueden consultarla, pero es una placa que tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene un montón de cosas, tiene dos, aparte de puerto serial, tiene dos buses, uno llamado I2C y otro llamado SPI, o sea que una placa muy potente, digamos. Y sirve para hacer Internet de las cosas. En esta parte vamos a dejar de lado Internet y vamos a ver las cosas. Bueno, el primer tema, y lo más sencillo, es trabajar con entrada digital y salida digital. En realidad es este el primer diagrama. Este está hecho mediante el simulador Huawei, que se encuentra en Internet, y tiene bastantes limitaciones, digamos, a la hora de agregar partes. Por ejemplo, yo quisiera agregarle algo acá. Por ejemplo, que tenemos, bueno, un LED, un botón pulsable, resistencia, teclados, otras formas de mostrar. Estos son todo para mostrar cosas. De entrada, por ejemplo, puedo tener, como tengo ahí una llave, digamos, deslizante. Tiene, bueno, otras cosas, un teclado, un potenciómetro, un encoder rotativo, que lo vamos a usar y vamos a ver qué es. Es básicamente un potenciómetro, pero que no tiene fin. Es un potenciómetro de forma incremental. Yo lo voy girando y el giro nunca termina, ¿sí? Por otro lado, tiene sensores, vamos a usar algunos de ellos. Este lo vamos a usar, este de temperatura. Vamos a usar un fotorresistor también, que es un sensor de luz. Tiene como salidas, acá está la principal limitación, que no tiene muchas cosas. Tiene un buzzer, que es un parlante. Tiene un servo, que lo vamos a usar. Un motor de paso bipolar, que también lo vamos a usar. Un módulo relé, que también lo vamos a usar. Y tiene, bueno, placas para hacer tipo protoboard, para hacer conexionados y demás. Y tiene este que es interesante para ver formas de onda, pero es un analizador lógico, no es un osciloscopio. O sea, este se activa, podemos llegar a ver un ejemplito después, se activa, digamos, va generando un archivo llamado BCD, Value Change Stamp, y es cuando las señales cambian de estado lógico, o sea, no toma señales en el tiempo, ¿sí? Se tiene algunas limitaciones, y bueno, pero, digamos, es muy barato experimentar con esto, obviamente, porque no tenemos que comprar hardware. Ya cuando tengamos armado el hardware, haremos algún experimento con hardware, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero qué conexionado tenemos acá. Tenemos una llave, la cual cuando está para la izquierda conecta este pin con este, cuando está para la derecha conecta este con este. En este caso, a la izquierda estaría abierta, como está el conexionado, a la derecha estaría cerrado. Por otro lado, tenemos un pulsador que cuando es apretado conecta los dos pines entre sí. Eso como entradas. Son digitales, o sea, toman un 1 o un 0, conectado o no conectado. Hay un tema que suele suceder con esto, que se llama bouncing, que en realidad es como bouncing es como una vibración, digamos, como que vibra un poco. Entonces, bueno, nosotros acá lo vamos a considerar que no tiene bouncing para no complicarnos la vida, ¿sí? O sea, cuando aprieto el pulsador, se hace el contacto y no se deshace. En realidad, lo que sucede es que el contacto tarda varias veces, digamos, por ser un tema mecánico, tarda, o sea, produce una serie, por ejemplo, de contactos y desconexiones hasta que queda finalmente conectado. Nosotros no vamos a considerar el tema bouncing por ahora, pero se puede salvar con algunos programitas que andan por ahí. Como salida tenemos dos LEDs conectados a través de resistencias. Acá están para asimilarse a la realidad, pero en realidad, digamos, como es un simulador, se puede conectar directamente la salida del LED al pin. Este, por ejemplo, está conectado en un pin a través de la resistencia, su ánodo y a masa. O sea que este se va a activar cuando en este pin 5 haya un 1 lógico. Este está conectado al revés, ¿sí? Está conectado desde la alimentación al ánodo y resistencia a través del cátodo al pin de 2.
sea, se va a activar cuando haya un estado bajo. ¿Sí? O sea, cuando esto caiga a masa, va a circular la corriente por acá y por acá a través del pin. Bueno, vamos a ver qué hace el programa, llamado Sketch. Tiene tres pestañas, el Sketch, el diagrama JSON, que son las conexiones básicamente, y algunas propiedades, por ejemplo, el atributo del LED, que el color es azul, el push button, que el color es azul, le dice dónde está, en qué coordenadas está. Digamos, es un archivo plano que me dice cómo está conexionado esto. Eso se puede bajar, se puede copiar. Vamos a ver que el proyecto yo puedo bajarlo con Download Project Zip, me lo baja en la computadora en un directorio que se va a llamar como se llama este proyecto. O sea que lo puedo bajar y tenerlo en la computadora. Después puedo subirlo de nuevo, cambiarle algo, lo que sea. Y el Library Manager, que son las librerías, que ahora no tenemos ninguna instalada porque no necesitamos ninguna. Cuando veamos algunos proyectos que usan librerías, vamos a ver cómo se cargan y cómo se usan las librerías. Bueno, básicamente el sketch tiene tres partes. Una parte donde defino las variables, ¿sí? Otra función llamada voidSetup, que se ejecuta una sola vez. Y luego el void loop, que son todas estas, y eso se ejecuta continuamente hasta que yo no lo apago, o en este caso para la simulación. O sea que es un bucle infinito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a definir, a ver un poco cómo están definidas. ¿Cómo defino, por ejemplo, los pines a los cuales están conectados las llaves y el pulsador? Le digo, bueno, con la orden define, la sentencia define, es una macro que me dice, bueno, donde dice llave pin, vos ponés 14. En este caso está conectado el pin 14. ¿Sí? Lo mismo para el pin del botón, que es el 12. Si vemos acá, está conectado al 12. ¿Sí? También defino el pin del LED 2, que es el 2. Del LED azul. Y otra forma de definir los pines y demás es con la orden const int variable igual a valor. Fíjense que esta nos lleva a punto y coma. Esto es prácticamente lo mismo. Me dice, definime un número entero constante, o sea que no cambia, el programa no lo puede cambiar, que se llama LED pin 1 y tiene el valor 5. En general, la mayoría de los autores prefieren este tipo de sentencia para definir pines, pero ambas son medias equivalentes. Tienen algunas diferencias muy sutiles a nivel de compilador. ¿Sí? Por otro lado, voy a hacer otra declaración de variables que son booleanas, o sea, solo toman valores lógicos, ocupan un bit, digamos, básicamente. Acá es bastante crítico el uso de memoria, RAM sobre todo, porque no tiene mucho. ¿Sí? Y las definiciones que empiezan con la orden volátil se graban en la RAM y tienen algunas ventajas como por ejemplo poder ser accedidas por las funciones. Entonces acá defino una variable booleana que está en la RAM, se llama estado llave y tiene el valor bajo. En este caso bajo y cero es exactamente lo mismo. Low es una palabra clave para indicar que es cero. En el otro caso defino como volátil, booleana, otra variable que es el estado del botón y le digo que está en alto. ¿Sí? Con eso terminé la definición de las variables que tengo que usar. En C no se pueden usar variables que no estén previamente definidas. ¿Sí? Si no, el compilador me va a saltar un error. Y también tampoco se pueden hacer uso dinámico de la memoria, excepto algunos casos que son muy complicados de hacer. O sea, si defino un array, lo tengo que definir de tamaño fijo. No puedo estar cambiándole, como en otros programas, el tamaño de un array, por ejemplo. Después viene el void setup, que es la que se ejecuta una vez. ¿Con qué comienza? En este caso, esto que está acá es un monitor serial que lo tiene integrado. Para ello dispongo de un objeto llamado serial que tiene métodos. En este caso, uso el objeto serial, método begin, y le digo que lo inicialice a 15.200 baudios.
Baudios son bits por segundo, más o menos así. Y después el mismo objeto tiene una función println. Existe print solo y println. Println lo que tiene es que después de escribir pasa a la línea siguiente. Y me va a escribir ese texto que dice ahí, que ya lo traía de aquellos. Después, esto sí es importante, sobre todo en las entradas, definir cómo trabaja. ¿Sí? Por ejemplo, el orden pinMod, la función pinMod, le tengo que dar como argumento que pin y cómo está. Ya vamos a ver lo que es input pull up e input pull down. ¿Sí? Y entonces, si le pongo pull down, pone un 1 lógico cuando la llave está cerrada. Permítanme salir un poquito de acá para buscar una imagen que me explicite cómo es la resistencia pull up y pull down. Voy a cambiar esto. Acá tengo, por ejemplo, en esta imagen, un ejemplo. Esta es una resistencia pull up. O sea, ¿qué pasa? La resistencia pull up, perdón, resistencia pull up, que la tiene internamente, me conecta a la alimentación y al, al pin. Entonces, eso cuando esto está abierto me establece un 1 lógico, o sea, esta resistencia conecta físicamente la alimentación a la entrada, o sea que me aparece un 1 lógico. Cuando cierro la llave, esto cortocircuita a masa y me produce un 0 lógico. ¿Sí? Por otro lado está la resistencia pull down, que es una resistencia que está acá abajo. ¿Sí? Esto bueno, es una resistencia externa, pero es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Fíjese que trabaja al revés. ¿Sí? Cuando este switch no está conectado, ¿qué va a hacer? La entrada va a estar a, perdón, a masa. ¿Sí? Y cuando lo aprieto, o sea, hago contacto entre estas dos cosas, me va a quedar directamente a la alimentación. O sea que voy a tener un 1 lógico cuando se aprieta, un 0 cuando está abierto. Dicho esto, vamos a pasar a explicar lo que es pull up y pull down. Entonces, ¿qué hago? Con la orden pinMod a la llave le digo que es input pull down. Con input pull down va a poner un 1 lógico cuando está cerrada, ¿sí? Porque está con la resistencia pull down, como acabamos de ver. Al otro, al botón, le voy a decir pinMod, el pin del botón, que es el 12, como input, pero ahora pull up. O sea, tiene una resistencia conectada a la alimentación. O sea que cuando apriete el pulsador me va a poner un 0 lógico en esa entrada. ¿Sí? Defino, esto en general no hace falta definirlo, pero por, digamos, una característica de buen diseño, que defino el pin del LED 1 como salida, el pin del LED 2 también como salida. Y luego, con la orden digital write, escribo, eso escribe de forma digital, o sea, un 0 o un 1, en el LED que está el pin 1, el estado de la llave, y en el LED que está en el pin 2, el estado del botón. Eso se hace una sola vez. Luego pasamos al void loop, que es lo que se ejecuta continuamente. ¿Qué hago? Ahora actualizo el estado de la llave con la orden digital read de pin, el pin al cual está conectado la llave, lo leo y lo almaceno en esa variable que había definido como volátil en RAM, que se llama estado de llave. Lo mismo hago para el estado del botón, digital read, el botón al cual tengo asignado el pin. Y luego escribo en el pin 1 el estado de la llave, lo mismo que había hecho en el setup, lo que pasa es que esto se va a hacer continuamente, ¿sí? Escribo en el LED pin 2 el estado del botón, escribo en el puerto serial botón el estado del botón, llave, el estado de la llave, y en la última tiene, estas son print común, digamos así nomás, o sea, se escribe una continuación, y esta me hace un salto de línea.
Y luego viene la orden delay, que eso hace que lo que yo le pongo acá adentro son milisegundos que espera. ¿Sí? Eso hace que ralentiza un poco la simulación y es importante generalmente que esté esa orden. O sea que va a ejecutar todo esto, luego va a esperar, en este caso 100 milisegundos, o sea, una décima de segundo, y después va a volver a ejecutar y volver y volver y vuelve y vuelve y vuelve, así hasta que yo no corte la simulación o le quite la alimentación en el caso real. Entonces vamos a ver, voy a borrar el puerto serial acá, que tenía, yo ya lo había corrido, lo tengo vacío, y voy a correr la simulación. ¿Qué me dice? Bueno, me dijo ese hello y cada esa cantidad de milisegundos ejecuta. Acá no hay nada, ¿sí? La llave está apagada, el pulsador sin pulsar. Voy a hacer, prende la llave, se prende ese LED. ¿Sí? Apago la llave, se apaga el LED. Con el pulsador tengo que mantenerlo. Entonces, ¿qué hago ahora? Aprieto esto. Mientras está apretado, pone un cero lógico y por como está hecho el conexionado, ese cero lógico se transmite al pin y como está conectado al LED, con un cero lógico se enciende. ¿Sí? Bueno, no es una simulación muy complicada, pero, digamos, es algo inicial. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a otro caso de entradas y salidas digitales, pero ya le vamos a agregar una temporización. ¿Por qué? La orden delay, que teníamos antes, en este caso, ¿qué inconvenientes tiene? Es que en ese tiempo de espera, el microcontrolador no hace nada. O sea, se queda ahí paradito esperando así, larga un reloj y bueno, hasta que el reloj no me diga que yo puedo seguir, no sigo. Eso no es muy multitasking que digamos. Supongamos que yo ahora quiero que este LED parpadee. Si tuviera el LED solo, no hay problema. Le digo, lo pongo en estado alto, espero, lo pongo en estado bajo, espero. Pero solamente haría eso, no puedo hacer otra cosa. Lo que voy a hacer ahora es que este LED parpadee cada un segundo y con esta llave voy a controlar el LED azul. ¿Cómo voy a hacer que ese LED parpadee sin usar el orden delay? Ya lo vamos a ver. Bueno, como antes, defino el pin en que está la llave, el pin del LED 2, el pin del LED 1, el estado de la llave, el estado del LED, el LED este, ¿sí? Y ahora tengo que, estas variables voy a definir digamos, los milisegundos en el cual estuvo presionado. Esa variable tiene una orden que está por acá, una función que se llama milis, que lo que hace es devolverme los milisegundos que han transcurrido desde que se inició la simulación, acumulados. Y cuando termina, vuelve a cero. ¿Sí? Pero, como, digamos, eso puede decir, en un segundo tengo 1000 milisegundos, en 10 segundos tengo 10.000 milisegundos. Eso va a dar un valor muy grande. Sí lo va a dar. Pero definiendo esa variable como un sign long, voy a tener tantas posibles que según algunas cosas que he leído, tardaría como 50 días si estuvieran dando continuamente, tardaría 50 días en producirse el overflow y volver a cero. O sea que es bastante grande. Pero siempre que defina esto como un signet y long. Un signet quiere decir que no usa el primer bit como signo, digamos, usa todos los bits para... Y long es entero largo. O sea, no me acuerdo cuántos bits tiene, pero es un valor grande, digamos. ¿Está bien? Entonces, estas variables que están relacionadas con el tiempo, las voy a definir como un signet long. Los milisegundos del cual presioné, los milisegundos del cual liberé, el tiempo transcurrido, una variable tiempo anterior que lo voy a guardar para hacer el parpadeo, defino cuántos segundos quiero que dure el parpadeo, defino una variable float, que va a ser el tiempo que está presionado, la defino float porque es una variable de punto flotante, porque va a ser el resultado de una cuenta. En general, los resultados de las cuentas conviene almacenarlos en
punto flotante, porque si no hay una truncación al pasarlo a entero y a veces no suele andar. O sea que una variable punto flotante. Y por otro lado defino una variable booleana, estado anterior, que es alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, void setup, sería el begin, como antes, sería el println, pin mod, la llave le pongo que está pull up, o sea que tiene una resistencia conectada a la alimentación, va a producir un 1 cuando se conecte, los pin mod de los LED, la orden digital write que ya vimos, y ahora vamos a empezar con el void loop. ¿Qué hace esto? Primero, esta es la función que hace el parpadeo. Digo, bueno, devolverme el tiempo actual, t. ¿Cuántos milisegundos transcurrieron? ¿Sí? Ahora tengo un condicional, un if. O sea, el if se ejecuta si la condición que yo le pongo acá adentro es verdadera. O sea, si el tiempo menos el tiempo anterior, que en este caso inicialmente es 0, es mayor que 500 milisegundos por el parpadeo, ¿sí? Entonces cambia el estado LED. O sea, estado LED pasa a ser estado LED negado, si era 1 pasa a ser 0, si era 0 pasa a ser 1, y escribí en el pin del LED 1 el estado LED, y después, bueno, grabame el tiempo en esa variable t anterior, para que se actualice, y después cuando corre ya arranca de t. ¿Sí? Eso va a hacer que el LED vaya parpadeando sin necesidad de poner la orden delay. Luego, ¿qué hago? Bueno, me dedico a ver el estado de la llave, como hacíamos antes. El estado de la llave, leo con digital read el pin de la llave, escribo en el LED pin 2 el estado de la llave, y esto, ¿qué voy a hacer? Porque a mí se me ocurrió, no porque tenga un sentido práctico, voy a y ver cómo trabaja la temporización, voy a llevar en una variable cuánto tiempo yo tuve presionada, está prendido el LED azul, básicamente, o sea, está la llave no. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, por eso definí esa variable press. O sea, cuando lo presiono, si el estado de la llave está bajo, pero antes estaba en alto, quiere decir que cambié, ¿sí? A presionado, o sea, o activada la llave. ¿Sí? ¿Se entiende? Este operador es un AND. ¿Sí? Esto me dice, sí, el estado de la llave es bajo y el estado anterior era alto, significa que yo, en este caso, bueno, está hecho para un botón, pero acá es una llave, pero es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué tomo? Tomo en cuenta los milisegundos, ¿sí? En esa variable, o sea, cuando lo presioné, o cuando... Entonces guardo como estado anterior el estado de la llave. Luego viene al revés. Si el estado de la llave es alto y el estado anterior era bajo, quiere decir que si un pulsador lo liberé, si una llave la apagué, ¿sí? Y luego me dice, bueno, ahora léeme cuando yo le hice release, digamos, o sea, cuando libere la llave. Se pasó a estar desconectada. Entonces, sí, el tiempo que pasó es mayor que el tiempo, o sea, el tiempo en el cual yo liberé es mayor que el tiempo en el cual presioné, me va a sacar la cuenta, el tiempo presionado es el tiempo en el cual liberé menos el tiempo en el cual apreté, dividido 1000 porque está en milisegundos. Y entonces lo que hago es print ln ese tiempo. ¿Por qué le pongo int? Porque ese tiempo press era una variable float. Entonces con int la paso para que me la muestre sin decimales. Y luego, para terminar, hago que el estado anterior sea el estado de la llave para volver a toda la secuencia. ¿Sí? Y por último, un pequeño delay. Podría no hacer falta, pero le ponemos un pequeño delay por cuestiones que si no, no anda muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a correr la simulación. Si nos fijamos, vemos que el LED rojo está parpadeando aproximadamente cada un segundo. Digo aproximadamente porque, digamos, depende del tiempo, también esto tarda un cierto tiempo en ejecutarse, o sea, no se ejecuta instantáneamente el código. Vemos que el rojo está parpadeando. ¿Por qué le puse parpadeando cada un segundo? Para hacer sacar más o menos una cuenta, cuando ahora apriete la llave, voy a empezar a contar cuántas pulsaciones entraron, a ver si es el tiempo que la tuve presionado
coincide más o menos con el tiempo real que me muestra ahí. Entonces ahora voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la corto. Más o menos un 11. 11. O sea, la llave estuvo activada durante 11 segundos. Fíjense que el otro sigue parpadeando. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este video. Lamentablemente lo voy a subir a YouTube. Lamentablemente lo que no todavía no me deja YouTube es poner en los contenidos el link, pero esto va a estar en la página virtual en el aula, en la página del aula virtual de la cátedra. Así que bueno, nos veremos en un próximo video.